de verdad que le doy gracias al Señor por ver sus rostros, por tener la posibilidad de hoy acompañarles en esta tarde en el que vamos a dedicar unos minutos a la adoración a nuestro Dios. Vamos a adorar al Señor cantando, vamos a adorar al Señor leyendo su palabra, escuchando su palabra también, y también adoraremos al Señor en medio de la comunión que tendremos los unos con los otros. Así que vamos inicialmente a leer el Salmo 122. Quisiera invitarle por un momento que se ponga en pie. El Salmo 122. ¿Cuánta, cuánta alegría debe haber en nuestro corazón cuando podemos reunirnos con nuestros hermanos a adorar al Señor? Debe haber de verdad una profunda alegría en nuestro corazón cuando podemos acercarnos a aquellos que también han sido salvos por la gracia del Señor y juntos cantar, juntos alabar. Bueno, este salmo, el Salmo 122, habla de esa alegría que sentía el salmista por adorar al Señor junto a sus hermanos. Vamos a leer entonces el Salmo 122, allí donde está, vaya leyendo en el texto, entonces yo dirijo la lectura. Yo voy a leer el versículo 1, usted lee el versículo 2, y así vamos alternando con el propósito de que juntos podamos leer hasta el último versículo. Vamos entonces a leer el Salmo 122. Versículo 1 lo leo yo, dice: Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Jerusalén, que se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí. Porque allá están las sillas del juicio, los tronos de la casa de David. Sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. Por amor a la casa de Jehová nuestro Dios, buscaré tu bien. Oremos. Señor, en esta tarde nos acercamos ante tu maravillosa presencia para darte gracias. Señor, agradecidos por esta semana en la que has bendecido nuestras vidas. Señor, también por la forma tierna en que has conducido, Señor, nuestros pasos para hoy estar en este lugar, para rendir a ti adoración. Gracias te damos, Señor, porque has sido bueno. Tu misericordia es inagotable. Nos has cuidado, nos has dado fuerza, Señor. También has perdonado nuestras debilidades y nuestros pecados, Señor. Y cada día nos has guiado conforme a tu palabra. Hoy estamos reunidos en esta casa, Señor, en este lugar que has permitido, Señor, que se constituya tu casa, oh Dios, el lugar en el que tú eres adorado. Y te pedimos, Señor, que nos guíes en esta tarde. En la meditación de tu palabra, oh Dios, guíanos. En el canto de los himnos también, Señor. Todo lo que vamos a hacer en este lugar es dirigido solo a ti, Señor. A ti sea la gloria, la honra, la adoración. Te pedimos que también tu Santo Espíritu nos instruya, nos guíe, oh Dios. Padre, todas estas cosas las presentamos delante de ti en adoración, en alabanza, oh Dios, en Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, así como está de pie, vamos a entonar unos cuantos himnos. Quisiera invitarle a que pueda usted con su himnario acompañarme entonces en el himno primero, el himno número 32. Himno número 32.
Cantemos todos juntos entonces al Señor con este himno. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento en las estrellas vi, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Al recorrer los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió y por mí murió, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, le adoraré cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Muy bien, adoramos la grandeza del Señor. También con estos signos vamos a dar gracias al Señor. Quisiera invitarle a que cantemos el himno 388. 388. Hay momentos que las palabras no me alcanzan para decirte lo que siento por ti, mi buen Jesús. Vamos a cantar ese himno. Hay momentos
que las palabras no me alcanzan para decirte lo que siento por ti, mi buen Jesús. Hay momentos que las palabras no me alcanzan para decirte lo que siento por ti, mi buen Jesús. Yo te agradezco por todo lo que has hecho, por todo lo que haces y todo lo que harás. Yo te agradezco por todo lo que has hecho, por todo lo que haces y todo lo que harás. Bien, vamos a entonar ahora el himno número 4. Este himno adora la santidad de nuestro Dios. Himno número 4. Dios es santo, santo, santo. Santo, 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 Señor omnipotente, siempre el labio mío loores te dará. Santo, 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 te adoro reverente, Dios en tres personas, bendita Trinidad. Santo, 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 en numeroso coro, santos escogidos te adoran sin cesar. De alegría llenos y sus coronas de oro rinden ante el trono y el cristalino mar. Santo, 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 la inmensa muchedumbre de ángeles que cumplen tu santa voluntad. Ante ti se postran bañada de tu lumbre, ante ti que has sido, que eres y serás. Santo, 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 por más que estés velado e imposible sea tu gloria contemplar. Santo, tú eres solo y nada hay a tu lado, en poder perfecto, pureza y caridad. Santo, 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 la gloria de tu nombre vemos en tus obras, el cielo, tierra y mar. Santo, 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 te adorará todo
Padre, hoy reconocemos tu santidad, Señor. Hoy reconocemos tu grandeza y tu poder. Reconocemos también nuestra fragilidad, cuán pequeños somos, Señor, delante de ti. Cómo necesitamos, oh Dios, de tu presencia, de tu guía. Gracias, Señor, muchas gracias por permitir que nos reunamos a adorarte, a reconocer, Señor, todo lo bello, todo lo grande que eres, oh Dios. Hoy alabamos tu santo nombre, Señor. Hoy nos presentamos delante de tu dulce presencia, reconociendo tu grandeza y tu poder. Oh Señor, tu pueblo que se reúne en este lugar te alaba, te adora, Señor. Y te pide, oh Dios, que nos guíes en tu palabra, que nos ayudes a entender tu voluntad, que nos ayudes a entender, oh Dios, aquello que está en tu escritura. Te pedimos estas cosas en Cristo Jesús. Amén y amén. Puede sentarse, mi hermano, y quisiera invitarle para meditar en la palabra del Señor a lo que encontramos en la primera carta universal de Pedro. Primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Permítame leer en favor a todos los que estamos aquí reunidos. Primera de Pedro 5:7 dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Permítame repetirle: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Cuando nosotros nos vemos a nosotros mismos frágiles, vulnerables, pensamos que en ese momento que pudiéramos experimentar todas estas cosas, estamos siendo, digamos, afligidos y hacemos lo necesario para salir de esa situación, para protegernos, hacemos lo necesario para sentirnos seguros, para alejarnos de la dificultad o de la tristeza. Hacemos lo que tengamos que hacer para no vernos expuestos a la necesidad. Parece que es un impulso natural de nuestro corazón. Siempre lo hacemos así. Queremos protegernos. Y considero que esto evidencia cómo estamos todavía en un mundo en el que va a haber dificultades. No vivimos como seguros todo el tiempo. Siempre pensamos que puede venir la aflicción, la enfermedad, la tristeza. Así que somos conscientes que estas cosas pueden visitarnos, que las calamidades pueden llegar a nuestras vidas. Pero muchas veces cuando estas calamidades no han llegado a nuestra vida, todavía no nos ha visitado la enfermedad o no ha llegado el dolor o la tristeza, ya nos sentimos ansiosos, ya nos sentimos desesperados. La sola idea de pasar por un momento difícil nos llena de ansiedad. Y las palabras de Pedro, que acabamos de leer, del apóstol Pedro, necesitan ser recordadas en nuestro corazón, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Yo quiero, querido hermano, que podamos hoy meditar en estas sencillas palabras, las palabras de Pedro. Ahora, cuando él escribió esta carta, los destinatarios o aquellos que la iban a recibir eran creyentes que estaban siendo perseguidos, que tuvieron que dejar sus casas, que muchos de sus familiares tuvieron que morir, dejar sus empleos y tener que salir corriendo por una persecución. Así que era seguro que muchos de ellos estaban experimentando esta tristeza, este dolor, esta ansiedad en el corazón que todos nosotros estamos y hemos experimentado de alguna manera. El apóstol Pablo también habló de cómo la iglesia no debe esperar en este mundo vivir solo momentos de felicidad, sino también saber que aquí en este tiempo vendrán aflicciones. De hecho, nuestro Señor Jesucristo no prometió que nosotros íbamos a tener todas las cosas. Él dijo, en el mundo tendréis aflicciones. Así que si algo se ha prometido o algo debemos esperar, son aflicciones en este tiempo presente.
pero de lo que debemos cuidarnos es de que nuestro corazón no responda en ansiedad, en afán cuando vienen esas aflicciones o antes de que ellas vengan. ¿Cuántas veces nosotros no nos hemos sentido así? Hemos experimentado como cierto miedo en nuestro corazón, cierta angustia, cuando todavía no ha llegado algo a nuestra vida que genere dolor, pero sentimos ese dolor incluso antes de que venga y nuestro corazón se llena de ansiedad. Bueno, el texto que acabamos de leer de Pedro dice que Dios tiene cuidado de nosotros. Y yo quiero invitarle a que pensemos en el cuidado de Dios para nosotros. Quiero que meditemos, mis queridos hermanos, juntos, primero en las características del cuidado de Dios, como lo expresa el pasaje. ¿Cómo es que Dios cuida de los suyos? Y segundo, las evidencias de ese cuidado de Dios en favor a cada uno de nosotros. Hablar del cuidado de Dios es entrar en uno de los temas, se puede decir, más tiernos que podemos encontrar en la Biblia, pero que a veces no lo logramos comprender en su totalidad. Y no lo logramos comprender porque muchas veces hemos creído que el cuidado de Dios se va a mostrar solo como nosotros queremos, solo como nosotros esperamos que sea el cuidado de Dios. Pero la verdad es que hay ciertas características del cuidado de Dios en las que tú y yo debemos meditar. ¿Cuáles son esas características del cuidado de Dios? La primera es que Dios nos cuida paternalmente. ¿Qué quiere decir eso? Que si queremos comparar el cuidado de Dios con algo, tiene que ser con el cuidado que tiene un padre de sus hijos. La Biblia dice en Juan capítulo 1, versículo 12, Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Si tú crees en el Señor Jesucristo, este pasaje dice que tú eres hijo de Dios. Por lo tanto, este texto está asegurando que no todos son hijos de Dios. Solo los que creen en el nombre del Señor Jesucristo, dice el pasaje, se les hace hijos de Dios. Así que, estando en la condición de hijos, gozamos del cuidado de Dios. Pero ya no podemos pensar que simplemente Dios nos cuida como cuida todas las otras cosas, como cuida un árbol, como cuida las aves. Dios cuida de nosotros en una forma especial. ¿Por qué? Porque somos sus hijos y Él es nuestro Padre. Y yo creo que todos los que somos padres sabemos que si alguien tiene el cuidado especial de nuestra parte son nuestros hijos. Siempre estamos pensando en lo que ellos necesitan, en lo que a ellos les conviene. Así que a los ojos de nuestro buen Dios, su cuidado es el cuidado que tiene un padre sobre sus hijos. De hecho, un momento los discípulos se sintieron atribulados, angustiados, pensaban que iban a pasar por necesidad y Cristo los consoló con estas palabras en el Evangelio de Mateo capítulo 6 versículo 26. Mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en granero, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es, mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Cristo le dio una enseñanza enorme a sus discípulos que tú y yo deberíamos recordar. Siempre estamos angustiados por qué comeremos, qué vestiremos, cómo vamos a solucionar esto, cómo haremos aquello. Y cuando entramos en ese afán, en esa angustia en nuestro corazón,
Estamos ignorando el cuidado paternal de Dios. Si Dios es tu padre, Él cuidará de ti. Así como cuida las aves, así como cuida las plantas. Y dice el texto, nosotros valemos mucho más que ella. Y si Dios cuida las plantas y las aves, ¿cómo no va a cuidar de sus hijos? No pudiéramos nosotros negar jamás el cuidado paternal de Dios. Nuestro Dios es un Dios que se complace en cuidar a sus hijos. ¿Recuerdan ustedes esa historia que aparece en la Biblia llamada el hijo pródigo? De cómo ese hijo se va lejos a gastar el dinero de la herencia de su padre y luego cuando ya no tiene nada y no tiene ni siquiera para comer, regresa a su padre. ¿Y su padre qué hace? No lo echa, no le dice que es un mal hijo, que se tiene que ir de ese lugar porque ya gastó todo lo que él pidió. De hecho, el padre corre a él, lo abraza, lo besa y hace un banquete para celebrar que su hijo ya está seguro con él. Esta historia, la historia del hijo pródigo, casi siempre se centra en el hijo, pero esta historia es por sobre todas las cosas la historia del amor del padre. Un padre que fue ofendido por el hijo porque le pidió el dinero antes de que él muriera. Un padre que recibió o que vio como su hijo se fue, pero un padre que fue movido a misericordia y amor cuando vio nuevamente a su hijo y extendió de su favor. Amados hermanos, nosotros no podemos nunca, nunca negar el amor y el cuidado paternal de nuestro Dios. No importa la situación que pudiéramos estar viviendo hoy, Dios es nuestro Padre. Y si Él es nuestro Padre, cuida de nosotros. La segunda característica del cuidado de Dios es que es un cuidado eterno. No solamente que es un cuidado paternal, quiere decir que cuida de nosotros como un padre cuida de su hijo, sino que es un cuidado eterno. ¿Qué quiere decir que es un cuidado eterno? Que no acabará jamás. Todavía nosotros siendo padres no podemos cuidar a nuestros hijos en todo momento, ¿verdad? Hay momentos en los que no podemos estar al lado de ellos. Hay momentos en que por las circunstancias que sea, no podremos brindar nuestra protección a nuestros hijos carnales. Pero nuestro Padre Celestial extenderá su cuidado eternamente. ¿Qué quiere decir? Que no importa la situación o el momento que vivamos, siempre seremos cuidados por Él. Cuando nosotros estemos de buen ánimo, Dios cuidará de nosotros. Cuando estemos de mal ánimo, Dios cuidará de nosotros. Cuando nos sintamos amados por las personas que están a nuestro alrededor, Dios cuidará de nosotros. Cuando estemos solos, que no veamos que nadie nos acompaña, Dios cuidará de nosotros. Su cuidado es eterno, no durará una semana, no durará un año o 10 o 20 años, será un cuidado eterno. Pablo dice en Romanos 8:32, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Pablo está diciendo, ya Dios nos ha entregado a su Hijo lo más valioso, así que Él cuidará de nosotros siempre. De hecho, el versículo 30, Romanos 8:30, dice, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Nos va a dar todo lo que nosotros necesitamos para estar con Él eternamente. Por eso es que el apóstol Pablo, después de hablar esto, puede incluso decir que nosotros tenemos tal confianza, la confianza que tiene un bebé del cuidado de su padre. En Romanos 8:15 dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. ¿Sabe lo que significa Abba Padre?
Pablo está utilizando la primera expresión de un bebé. Abba es la primera palabra en el idioma bíblico. Así como un bebé que no dice completamente papá, pareciera decir más bien pa, y con eso habla de la ternura, del amor, de la devoción, de la confianza que tiene un bebé en el cuidado de su padre. Así está diciendo el apóstol Pablo que nosotros, los creyentes, clamamos a Dios diciendo con tal confianza, la de un bebé a su padre, Abba, Padre. De manera que como hijos se nos da el cuidado paternal de Dios y ese cuidado es eterno. Cuando llega la adversidad, cuando somos derribados por la tribulación, Él seguirá cuidando de nosotros. Su cuidado no desaparece en medio de la aflicción. Y decíamos al comienzo que cometemos el error de evaluar el cuidado de Dios de una forma inapropiada. ¿Cuántas veces no hemos dicho qué es lo que está pasando? ¿Por qué Dios no está cuidando de mí? Cuando quizás no me alcanzó para pagar algunas cosas, o cuando mi cuerpo se siente enfermo y no se puede levantar de la cama. ¿Qué pasa? Padre, ¿por qué no me estás cuidando? Estamos en ese momento dudando del cuidado de Dios. ¿Por qué? Porque queremos evaluarlo por la forma en que nosotros queremos que Él nos muestre su cuidado. Somos como los niños que pudieran pedirle a sus padres, yo no quiero comida saludable, yo quiero comer dulce. Dame siempre dulce y el día que no me lo des, entonces no me amas. Es como si midiéramos entonces, y los niños pretenden hacerlo así, medir el cuidado del padre solo que dándole lo que ellos siempre quieren. Pero nosotros como padres sabemos que muchas veces debemos decirle a nuestros hijos, no, que lo mejor es decirle, no, tú no sabes lo que te conviene, tú no sabes lo que en realidad a ti te beneficia y qué te va a hacer daño, pero yo te cuido tanto que te digo, no, eso es lo mejor para ti. Bueno, de esa misma manera actúa Dios con nosotros. Su cuidado es eterno cuando nos dice sí, pero también cuando nos dice no. También cuando Él permite que pasemos por dificultades. Todo lo que nosotros pudiéramos vivir, nada habla de que Dios deje de cuidarnos. De hecho, dice el apóstol Pablo en Romanos 8, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿La tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro de espada? Pablo dice, nada de eso me puede separar del amor de mi Padre Celestial. Ya sea que yo viva todas estas cosas, todavía Dios, que es mi Padre, me está cuidando. De manera entonces que si hablamos de las características del cuidado de Dios, hemos dicho hasta ahora dos. La primera es que Dios nos cuida como Padre. La segunda es que su cuidado es eterno. Veamos la tercera. La tercera característica del cuidado de Dios es que muchas veces es incomprensible. Quiere decir que no vamos a lograr comprender cómo Dios nos está cuidando. Nuevamente, así como el niño no comprende por qué el padre le dice no otra vez al dulce, otra vez a lo que quiere, así nosotros no entendemos todas las veces el cuidado de Dios. Muchas veces es incomprensible para nosotros por qué estamos atravesando tal situación, por qué llega a nuestra vida tal momento, tal aflicción, y empezamos a meditar y le decimos a Dios, ¿por qué? ¿Por qué paso por esta situación? No logramos comprender por qué atravesamos por dificultades. Y nuevamente, el cuidado de Dios es incomprensible muchas veces. De hecho, cuando leemos Isaías capítulo 64, versículo 8, dice, ahora pues, tú eres nuestro Padre. Mire cómo dice, tú eres nuestro Padre. Nosotros barro y tú el que nos formaste.
Así que obra de tus manos somos todos nosotros. Este texto es muy importante, porque si hablamos del cuidado de Dios, se trata del cuidado de Dios como el cuidado de un alfarero con el barro. Es aquel que tiene que tomar el barro y triturarlo por momentos para darle forma como el alfarero quiere, no como el barro quiere. Y muchas veces nosotros estamos en esa posición. Siendo barro, queremos nosotros dirigir a Dios. Queremos decirle que no estamos conforme con lo que Él está haciendo en nuestra vida, que no queremos ser lo que Él quiere que seamos, que no estamos dispuestos a aceptar lo que Él está determinando para nuestra vida hoy. Nos resistimos, como barro nos resistimos a las manos del alfarero, como haciendo presión, resistiendo en todo momento a lo que Él quiere que nosotros vivamos. ¿Cuántas veces en vez de gratitud por nuestros labios sale más bien queja cuando llegan las aflicciones o los dolores? Empezamos otra vez a quejarnos y a quejarnos porque estamos dudando del cuidado de Dios, porque estamos como rebeldes, como barro duro ante las manos del Señor. Pero nuestro Dios es el alfarero y nosotros somos barro. Él nos va a moldear conforme a su parecer y no conforme a lo que nosotros queramos. Piense en la declaración de José. ¿Se acuerda usted de la historia de José? José era aquel hijo, uno de los 12 hijos de Jacob. Y Jacob tuvo un amor sobre José, un amor especial. Y los demás hermanos se sintieron celosos y querían matar a su propio hermano. Llegado el momento en el que lo iban a matar, Dios intervino y no lo mataron, pero terminaron vendiéndolo como esclavo. José tuvo que estar en la cárcel, en la esclavitud, con todo lo que eso significa, alejado de su familia. Pero Dios hizo las cosas de tal manera que José en su momento llegó a ser hasta el gobernador de Egipto. Y cuando hubo una hambruna en toda la tierra, la única parte en donde había alimento era en Egipto. Y sus hermanos que lo vendieron tuvieron que ir hasta allá. Y después de haberlo maltratado y vendido, tuvieron que estar delante de José. Y yo siempre he pensado, ¿qué habría hecho yo en el lugar de José? Yo estoy seguro que no habría hecho lo que él hizo. Yo pensaría de una vez, este es mi momento de venganza. Ahora soy yo el que tiene el sartén por el mango. Siempre pensamos así, ¿no? Pero qué bueno es que José evaluó toda su vida. Él miró el sufrimiento, el dolor, la tristeza, la cárcel. Él vio todo eso y cuando tenía a sus hermanos enfrente, cuando tenía a sus hermanos allí, él dijo lo siguiente, está en Génesis 50:20. Vosotros pensasteis mal contra mí. Él le dijo a sus hermanos, ustedes obraron mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. ¿Cómo consideró entonces José todo el sufrimiento que pasó? Como algo bueno. Él pudo ver la mano paternal y el cuidado eterno del Padre Celestial en los momentos más difíciles de su vida. Nosotros debemos evaluar el cuidado de Dios de la misma manera. Nosotros debemos evaluar que Dios nos está cuidando cuando vivimos paz, felicidad, tranquilidad, prosperidad, pero también nos está cuidando cuando vivimos dificultades, guerra, escasez, dolor. Su cuidado no mengua cuando nosotros pasamos por esos momentos. Somos barro, recuerde. Él nos está forjando, nos está moldeando como Él quiere.
Así que, ¿qué es lo que debemos hacer cuando todas estas cosas pasan? No es responder en ansiedad, no es responder en afán. Recuerde el texto de donde partimos, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Entonces, ¿cómo es el cuidado de Dios? Hemos dicho tres cosas del cuidado de Dios. La primera es que es un cuidado paternal. Nos cuida como padres, como un padre que cuida a su hijo. La segunda es que un cuidado eterno. Nunca dejará de cuidarnos. La tercera es que es un cuidado que algunas veces es incomprensible. No lo logramos comprender. Pero la buena noticia, mi hermano, es que aun cuando tú no comprendas la situación que vives, eso no quiere decir que Dios se ha descuidado, que Dios no te está cuidando, aun cuando tú no la comprendas, aun cuando no la entiendas, aun cuando no haya respuesta, Dios sigue cuidando a sus hijos. Esta declaración de Pedro entonces es para aquellos que se entienden como hijos de Dios. Cuando todo se derrumba entonces, cuando las cosas parecen estar en contra de nosotros, Dios tiene cuidado de nosotros. De hecho, creo que si alguien pudiera hablar de esas situaciones difíciles, es Job. ¿Se acuerdan ustedes de la historia de Job? Este hombre que en un solo día pasó de ser el hombre que en su generación era el que más tenía. Se podía decir uno que contaba con mayores riquezas y en un solo día lo perdió todo. Y después de perderlo todo, vino una sarna, dice la escritura, maligna sobre él, enfermo, tirado en el suelo. Dice que los perros le lamían las llagas. Y nuevamente podría preguntarte, ¿qué harías en esa situación, mi hermano? Si pensaras, ayer yo estaba comiendo todo lo que yo quisiera, hoy no tengo ni para un pan. ¿Qué pasaría por tu cabeza, por tu mente? Ayer estaba bien, me sentía saludable, hoy no puedo hacer nada, hoy no me puedo mover, hoy me duele el cuerpo. ¿Qué pasa por tu cabeza cuando viene esa situación? ¿Sabe qué dijo Job cuando su esposa, que lo ve tirado allí enfermo, le dice, todavía retienes tu integridad? La esposa le dice, en vez de consolarlo, le dice, oh, todavía retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. Ese es el deseo de la esposa a ese esposo afligido y enfermo. Y él le contesta, mujer, ¿recibiremos de Dios lo bueno y lo malo no lo recibiremos? Él está diciendo, ¿será que yo voy a estar contento solo con que Dios me dé riqueza? Pero si Él decide darme otra cosa, entonces no lo voy a recibir. Dice, desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea su nombre bendito. Eso solo lo dice alguien que entiende el cuidado paternal de Dios. El que puede expresarse de esa manera, tenga o no tenga, estoy bien, Dios está conmigo, Dios me cuida, estoy en salud o estoy en enfermedad, Él está cuidando de mí, Él no me ha dejado solo, Él es el dueño de mi vida. Esa es la forma en que nosotros debemos entender el cuidado de Dios. Bien, pero también pensemos en la evidencia del cuidado de Dios para terminar. ¿Cómo podemos nosotros evidenciar el cuidado de Dios? Ya anunciamos las características. Es un cuidado paternal, es un cuidado eterno, es un cuidado que a veces es incomprensible. Pero veamos que el cuidado de Dios se manifiesta en nuestra vida entregándonos la más grande provisión.
Cuando el Señor Jesucristo se iba, los discípulos se acercaron a Él diciéndole entonces que ahora cómo ellos iban a hacer, que hacia dónde iba Él. Y el Señor Jesucristo les dijo, no os dejaré huérfano, enviaré el Espíritu Santo para que esté con vosotros. Cuando hablamos del cuidado de Dios, este siempre se evidencia en el cuidado de nuestra alma por medio del Espíritu Santo. Pensemos en esto todos los días. Somos dirigidos por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos enseña la verdad. El Espíritu Santo nos hace crecer en santidad. El Espíritu Santo mora en nosotros. El Espíritu Santo nos ha sellado para una eternidad. ¿Quieres ver cómo Dios cuida de ti? Mira y te darás cuenta que el Espíritu Santo está en ti. Esa es la más grande demostración del cuidado de Dios. No te ha dejado solo, no te ha abandonado a tu pecado. Él está contigo. De hecho, dijo que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cuando entonces quieras evaluar el cuidado de Dios, no lo evalúes por cuántos pesos tienes en el bolsillo. Evalúalo por la presencia del Espíritu Santo en ti. Eres templo del Espíritu Santo. Se te ha dado lo que más necesitas, aquel que te va a llevar a la sabiduría, a la gloria eterna. Entonces, hablar de la evidencia del cuidado de Dios es el Espíritu Santo. Pero también pudiéramos hablar que es evidente el cuidado de Dios sobre nosotros cuando Él corrige nuestras faltas. La disciplina de Dios también es una evidencia de su cuidado. Yo creo que todos nosotros los que estamos aquí sabemos que un buen padre tiene que disciplinar a sus hijos, ¿no? Y qué bueno que tenemos niños en medio de nosotros. Cuando papá o mamá corrigen, están mostrando amor, cuidado. Si un padre no corrige a su hijo, está dejando que él sea lo que quiera y el corazón del hombre solo quiere lo malo. Así que el cuidado del padre se muestra ¿de qué forma? Con disciplina. Mire lo que dice Hebreos 12:8, que es muy importante. Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. La Escritura dice que Dios disciplina a todo aquel que toma por hijo. Si tú eres hijo de Dios, Él te va a disciplinar. Pero no veas esa disciplina como el interés de Dios por imprimir dolor a tu vida. No. ¿Es para qué? Para que tú puedas corregir lo malo en ti. Cuando nosotros insistimos en el pecado, cuando vivimos siendo tercos en ciertas conductas, viene la disciplina de Dios para nuestra vida. Y en ese momento lo único que debemos decir es: Señor, gracias por corregirme. Trae dolor a mi vida, trae vergüenza a mi vida, pero es necesario ser corregido. Si nosotros, siendo malos, corregimos a nuestros hijos para que ellos mejoren en el camino, ¿cuánto más nuestro Dios no va a corregir nuestra terquedad, nuestra insistencia por el pecado, nuestra insistencia por hacer lo malo? Este Dios que cuida de nosotros cuidará también a través de la disciplina. No pensemos que Dios es como algunos padres que ven a sus hijos torcer el camino hacia lo malo y se quedan con los brazos cruzados y luego se lamentan por lo que viene. Dios no hace eso. Dios no detiene su disciplina. Dios no va a ser como algunos padres: bueno, déjalo que sea feliz, no importa que sea malo para él. No importa que esté caminando hacia lo torcido, hacia lo que no conviene, pero que sea feliz. Dios no hará eso, no tendrá tal pensamiento. Nuestro Padre Celestial está comprometido con que nosotros caminemos hacia una vida de santidad. Por eso no
detendrá su mano. Nos cuida de nosotros, de nuestro engañoso corazón, de cuán mentirosos somos cuando decimos estamos bien, pero pecamos a escondidas. Él viene a corregirnos para decirnos, no intentes esconderte. No puedes tapar o meter debajo de la alfombra ese pecado delante de Dios. Todo es visible. Recordemos esa historia de David. David, un hijo de Dios, pero que siendo rey debía estar en la batalla, debía ir a la guerra. Pero cierto día se asomó a la ventana en la terraza y se dio cuenta que en ese momento una mujer se bañaba. Y repitió eso al día siguiente y se dio cuenta que a esa hora se bañaba. Y siguió haciéndolo hasta que no pudo más y mandó a traer a esa mujer. La tomó como su mujer cuando esa mujer tenía esposo. El hombre de Dios se descuidó. Luego entonces esa mujer terminó confesándole a David algo que todo infiel teme: estoy embarazada. Y ahora David, ¿cómo lo solucionas este problema? El esposo de esa mujer era uno de los generales de David. Así que ese hombre no estaba acostándose con su mujer porque estaba en la batalla. ¿De dónde sale ese niño entonces? David planea entonces cómo salir de ese problema. Mandar a traer al general, al esposo de la mujer, y decirle que le da unas cuantas vacaciones. ¿Para qué? Para que ese hombre se acueste con su mujer y diga que el hijo que viene en camino no es suyo, sino de ese general. Pero ese general decía, no me voy a acostar con mi mujer. ¿Cómo voy a acostarme con mi mujer cuando el ejército de Dios está allá peleando contra el enemigo? Yo no puedo estar aquí. Note entonces lo que pensaba este general, lo que debió pensar desde el comienzo David. No estar asomándose a la terraza para ver una mujer desnuda, sino estar batallando con el ejército de Dios. Y este general decía, yo no puedo estar aquí, yo tengo que estar allá. Y como David se dio cuenta que no podía convencer a ese hombre que se acostara con su mujer, planeó otra cosa. Entonces, ve a la guerra, pero ordenó que él siempre estuviera delante, con el propósito de que en la guerra muriera. Así entonces, muriendo el esposo, puede tomar ahora por mujer a aquella que hace rato ya había tomado por mujer y estaba embarazada. Pero si ustedes lo ven bien, esta historia hasta aquí pensaría David se salió con la suya. David se salió con la suya, nadie se va a enterar de lo que él hizo. Pero nos cuenta la escritura de cómo Dios mandó al profeta a que le contara una historia a David. Y él, el profeta, se acercó a David y le dijo, tengo que contarte una historia. Hay un hombre que tiene muchas ovejas y al lado de él vive un hombre que tiene una sola oveja. Y este hombre que tiene muchas ovejas vino y tomó la oveja de aquel que solo tenía una. Y David, dice la escritura en 2 de Samuel capítulo 12, se encendió en rabia y dijo, tráeme a ese hombre que teniendo tanto le tomó la oveja de aquel que solo tenía una. Y el profeta le dijo, ese hombre eres tú. Dios, ¿qué hizo? Dios sacó el pecado de David. Dios se lo mostró en su rostro. ¿Para qué? Para que David se arrepintiera. Y así fue, David se arrepintió y dice incluso en los salmos que él lloró amargamente hasta la muerte esa equivocación. Nosotros estamos hablando del cuidado paternal y eterno de Dios, pero haríamos mal si decimos que el cuidado de Dios solo va a ser
dándote lo que tú necesitas. Y que esto solo se representa en asuntos materiales. No, el cuidado de Dios también se verá en la disciplina sobre tu vida. Él va a corregir tus pasos. Él hará que aquello que el día de hoy estás pretendiendo ocultar sea tratado por ti, que lo tengas que abandonar. Si hasta el día de hoy no has luchado contra ciertos pecados, entonces Dios te llama y te dice que lo abandones, que lo dejes a un lado, que su mano vendrá a disciplinarte como buen padre. Entonces, mis queridos hermanos, ¿qué vimos en esta predicación? Que no debemos experimentar ansiedad, afán en nuestro corazón, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. ¿Por qué? Él tiene cuidado de vosotros. ¿Cómo cuida Dios de nosotros? Él cuida como un padre, es un cuidado eterno, algunas veces incomprensible. Este cuidado se evidencia dándonos al Espíritu Santo, pero también disciplinando nuestra rebelión. Cada día que pase, mi querido hermano, cuando llegues allí a la cama, no importa lo que hayas vivido a lo largo del día, agradece a Dios que te cuidó como padre, que te disciplinó. Cuando te levantes al día siguiente y abras tus ojos, conozcas un nuevo día, no importa cuántas cosas tengas que enfrentar y solucionar, agradece a Dios por su cuidado que te permite un nuevo día, por su cuidado que te da las fuerzas para seguir enfrentando esta vida. Vamos a orar al Señor. Y quisiera nuevamente entonces invitarte a que junto en la oración puedas allí darle gracias a Dios por su cuidado paternal. Señor, te damos gracias, oh Dios. Has sido bueno con nosotros. Has sido enormemente bueno, más bueno de lo que nosotros pudiéramos ver, más bueno de lo que pudiéramos entender. Oh Dios, eres infinitamente bueno. Eres nuestro Padre Celestial. No nos dejas solos, no nos abandonas. Siempre cuidas de nuestra vida, Señor. Cuando tenemos, pero cuando no tenemos también. Siempre extiendes sobre nosotros la fuerza necesaria, Dios, para seguir adelante. Siempre cuidas de nuestra alma. Oh Padre, pero también disciplinas nuestra rebelión. A veces duele, Señor, pero siempre vienes a disciplinarnos. Siempre actúas en favor nuestro, Señor. Te damos gracias, muchas gracias, oh Dios, por permitir que hoy meditemos en tus cuidados. Gracias, muchas gracias. En Cristo Jesús. Amén y amén. Quisiera invitarle a que entonemos una vez más este himno